Así que, y también predica. Así que este día él nos va a compartir la palabra de Dios. Bienvenido, mi hermano Joel, gloria a Dios. Mire qué tremendo. Que Dios te use. Gracias, pastor, y a cada uno de ustedes, hermanos, por ese cariño, ese apoyo que realmente a veces me sucede como Eliseo y Elías, ¿verdad? Que el pastor va a delegar la responsabilidad y yo le digo, hermano, todavía no se vaya, quédese conmigo, así como Eliseo se detenía del profeta Elías. Y créannos que sabemos que el reto no es nada fácil, sabemos que los cambios siempre toman tiempo, pero damos la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. Este lugar ha sido mi casa, hermanos, desde que venimos en el 2015 con mi esposa y hemos visto la mano de Dios, hemos crecido y Dios ha sido fiel, hermanos. Dios es fiel a sus hijos, a cada uno de nosotros cuando somos fieles y aun cuando somos infieles, dice la Biblia que Él permanece fiel para siempre. Así que en esta mañana, ¿cuántos tienen hambre en esta mañana? Pero físico o espiritual. Porque miren, hermanos, el banquete ya está listo. La comida está lista. Solo que nos toca ir y tomarla. ¿Cuántos conocen aquel pasaje en Juan 6:35? Yo creo que hasta de memoria se lo saben. Cuando Jesucristo viene, si gusta, búsquelo conmigo. Juan 6, versículo 35. ¿Qué dice Jesucristo? Estaba ahí con sus seguidores. Y luego en el versículo 35 viene Jesucristo y dice algo poderoso. Léalo conmigo, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Quizás los que estudian más la palabra pueden relacionarse a lo que estoy a punto de decir, hermanos. Cuando usted estudia la Biblia, cuando usted se mete profundo en la palabra de Dios, hay un dicho en inglés que dice, you can never get enough, hermano. O sea, uno nunca va a lograr conseguir lo suficiente para decir estoy satisfecho. La palabra de Dios, hermano, lo cambia, lo restaura, lo libera, porque dice que la verdad os hará libres en el Señor. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿verdad? No tienen que responder, pero si hay algún valiente que quiere probar, ¿cuál es el propósito de la Biblia? De este libro, la Biblia. Si usted se pone a pensar, ¿por qué tenemos la Biblia? Pueda que algunos digan la salvación, y es cierto, la salvación. Otros vengan y digan el amor, porque Dios es amor, y es cierto. Pero la Biblia es un enfoque en la persona y obra redentora de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Él, desde el principio hasta el fin. Jesucristo viene y dice, yo soy el pan de vida. Jesucristo es el Verbo encarnado. Jesucristo es nuestro alimento espiritual, por decir una cosa. Y para entender esto, tenemos que ver un poco de trasfondo histórico. Pero antes que nada, ¿por qué no ora conmigo? Vamos a pedir al Señor que sea Él usándonos en esta mañana para poder fielmente entregar su palabra. Amantísimo Dios, te agradecemos, te alabamos, glorificamos tu nombre. Gracias porque tú eres aquel pan de vida que vino a saciarnos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hombres tuvieron que derramar sangre, ser sacrificados para obtener este libro, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues hablando a tu pueblo a través de las generaciones por esta palabra fiel, este depósito de la fe que tú nos has dado. Y pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento y quitando cualquier velo, Señor, que nos esté cegando. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias, Padre. Amén. En el mundo antiguo, para que veamos un poco cómo la Biblia utiliza el pan en toda la escritura. Hay tantos ejemplos, pero tuvimos que limitarnos un poco. Pero en el mundo antiguo, el pan no era simplemente un acompañamiento, sino que el pan era la supervivencia total. O sea, sin pan no había vida, el pan daba vida. Y a lo largo de la historia podemos ver nosotros cómo Dios utiliza el pan para mostrarnos a nosotros
simbólicamente su provisión física, pero también su provisión espiritualmente. Y hoy nosotros vamos a descubrir cómo cada pedazo de pan mencionado en la Biblia nos apunta hacia una persona, que es Jesucristo, nuestro proveedor eterno. Y el diseño de Dios, hermano, se ve desde el principio. Usted ve, por ejemplo, los profetas, Miqueas, en capítulo 5, que dice que Jesús había de nacer ¿a dónde? En Belén. Y en el hebreo, Betlehem significa literalmente la casa del pan. O sea que el pan de vida nació en la casa del pan para saciar el hambre del mundo entero, querido hermano. Y quiero enfocarme en dos ejemplos del Antiguo Testamento que son sombras de esta provisión que el Señor nos dejó a nosotros. Porque, hermanos, Dios nunca ha dejado a sus hijos desamparados. ¿Dios lo ha desamparado alguna vez? Nunca nos han desamparado. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver ejemplos cómo Dios es fuente en medio del desierto. Si gusta, anote, porque no vamos a tener el tiempo de leerlos todos, pero anótelos y sea como lo de Berea, vaya a casa, estudie y compruebe si lo que decimos aquí es Biblia. El maná del cielo, ¿recuerdan? Dice que pan cayó del cielo en el medio del desierto. Éxodo 16:4, si lo quieren anotar, no lo voy a poder leer todo. Pero cuando el pueblo sale de Egipto, lo primero que hacen es, van al desierto, ¿verdad? Y cuando van al desierto, ¿qué empieza a hacer el pueblo de Israel? A quejarse, a murmurar. Señores, que allá en Egipto teníamos la mejor carne asada, decían ellos. Teníamos las mejores arepas, decían ellos. Pero venimos aquí, perecemos de hambre, nos estamos muriendo, como quien dice. Pero Dios, en su gracia, en lugar de enviarles un castigo, viene Dios y les envía un milagro, una provisión que vemos acá que es el maná. El maná caído del cielo que lo tenían que recoger ellos, no podían acumularlo porque dice que al día siguiente aquello se maleaba, se agusanaba. Entonces esto lo obligaba a ellos a confiar totalmente en la provisión de Dios día a día. Porque el maná sostenía el cuerpo por un día, pero luego el pueblo volvía a tener hambre y eventualmente, ¿qué pasaría? Morirían en el desierto y ahí perecieron. Pero Jesús, el verdadero maná, viene para darnos una vida, hermano, que nunca se acaba, nunca se termina. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, y veamos el segundo ejemplo. Versículos 1 al 7. Primera de Reyes 17, 1 al 7. Pan y carne, hermanos, en el momento de crisis. Miren esto. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Si entendemos un poco de la historia, Elías está huyendo de la reina Jezabel. Se esconde en una cueva hasta el momento de estar deprimido, cansado, fatigado, hasta desear la muerte. Quería morir este hombre, pero Dios no lo abandona. Aquí leemos claramente que Dios ordena que los cuervos lleguen, que le entregaran el pan, que le entregaran la carne, podía ir al arroyo, beber agua y saciarse. Y más tarde, en este escenario, en el capítulo 19, dice que viene un ángel, lo toca, viene y le dice: levántate, come, porque el largo camino te resta, dice el ángel. Dios no solamente provee cuando estamos cuando lo tenemos todo, ¿verdad? Sino cuando estamos pasando por estos tiempos de necesidad. Y aunque quizás nos encontremos en esos momentos, esas cuevas de desánimo, de depresión, esta provisión dada por el ángel le dio a Elías las fuerzas para andar por el desierto. ¿Cuántos días? 40 días, hermanos. Y eso solamente por el poder de Dios, hermanos.
Dios pudo lograrlo. Ahora, el Nuevo Testamento, cuando vemos estas sombras del Antiguo, en el Nuevo se vuelven realidades en Dios mismo, porque vemos el pan físico que cae del cielo, pero luego Dios mismo hecho pan en Juan 6. Porque si ustedes recuerdan, Jesús dice que veía las multitudes con hambre en el desierto y con 5 panes de cebada y 2 pescados pudo darle y saciar y llenar a más de 5,000 personas, ¿recuerdan? Más de 5,000. Y al día siguiente llegaba la multitud para ver si él les podía entregar comida gratis, porque cuando hay comida, hermanos, y peor gratis, se llena la cosa. Se llena la cosa. Y es ahí donde Jesús los confronta. Y viene Jesucristo y les dice, no busquen el pan que perece. Viene Jesucristo y dice, busquen el pan que permanece para vida eterna, vida eterna. Y él dice, yo soy el pan de vida. O sea que Jesucristo aquí, él está revelando su identidad. Yo soy el pan de vida. Y al igual que en la última cena, vemos el cuerpo del Señor que tuvo que ser quebrado, tuvo que ser quebrantado, partido, para que nosotros nos pudiésemos alimentar de su salvación, de su gracia y de su perdón. Ahora, ¿qué significa para nosotros hoy, en el año 2026, que Jesucristo es el pan de vida? Porque así como el maná caía día a día, así como los cuervos le daban a Elías de comer pan y carne, Dios quiere que nosotros confiemos en Él diariamente. Por eso es que Él dice, no te preocupes, no te afanes, no te preocupes. Cada día tiene su propio afán. Viene Jesucristo, ¿has visto las aves? ¿Has visto las flores? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Será que al pedir un hijo pan le dará piedras? ¿Será que al pedir pescado le dará víboras de comer? Confía en Él, hermano. Confía en su provisión diariamente. No te preocupes por el mañana, porque el mismo Dios que sostuvo a este pueblo, a estas personas, es el mismo Dios que nos puede sostener el día de hoy. Ahora, con decir no te preocupes, tampoco queremos decir que no trabajen, porque el que no trabaja, que no coma, que no coma. Porque la Biblia, hermanos, tiene mucho que decir sobre los perezosos, los haraganes. La Biblia habla de prepararse para tiempos difíciles que vienen. La Biblia habla de cómo invertir, cómo ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado a nosotros. El maná fresco ya está listo. Solo nos toca ir y tomar de ese pan. Porque como le dijo a Elías, porque el largo camino te resta a ti. Luego nos enseña, busca saciar primeramente el alma. Porque muchas veces nosotros intentamos llenarnos nuestra hambre espiritual con las cosas del mundo. Ya sea la aprobación del mundo, el dinero, la fama. Pero eso es como comer comida chatarra. Pueda que te llena por un momento, pero no te nutre, no hay crecimiento. Pero solamente por Jesucristo es que nosotros podemos llenar ese vacío que está dentro de nosotros. Y el Señor responde, hermano. Él responde en tu cueva, así como lo hizo con Elías, así como lo hizo con el pueblo de Dios. Él viene y nos dice, come, porque el largo camino te espera. Y Dios siempre provee. Mire, proveyó en estos momentos y el pan de vida está sobre la mesa. O sea que no es que si Dios puede proveerlo, porque el Señor ya lo ha entregado, sino que la pregunta es, ¿estamos dispuestos a nosotros a acercarnos a Él? Como decía mi hermano, someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Quiero que miremos algo de la última cena, ya que vamos a participar de la cena. En la última cena, aquí vemos el momento cumbre, donde Jesús conecta el pan con su cuerpo, con su sacrificio. Y mientras celebraban la Pascua, mientras ellos estaban juntos, dice que tomó el pan y a partir de ese momento cambió el significado de este elemento, hermanos, para siempre. Para siempre. Tomó el pan en Lucas 22:19, dice que lo partió, dio gracias y ¿qué dijo? Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Luego dice, haced esto en memoria de mí. Y para entender esto, hay 3 realidades importantes. Número 1, un memorial. Remembrance, un memorial.
recordar su entrega, porque al partir el pan, Jesucristo pide que hagamos esto en memoria de mí, dice Jesucristo en sus palabras. En memoria de mí. El pan nos recuerda visual y físicamente que Jesucristo tuvo que ser quebrantado para sanarnos, para restaurarnos. Dice que por su llaga fuimos curados de esa llaga que nos ataba, esa llaga del pecado. Entonces, en primer lugar, vemos un memorial. En segundo lugar, comunión, que es la palabra que viene koinonía, o sea, comunidad, hacer esto en comunidad, porque cuando nosotros participamos de la cena, no solamente lo hacemos para acercarnos a Dios, sino que en comunidad, porque el pan se partió para unificar a la iglesia, la cual somos usted y yo. Vemos comunión, vemos memorial y en tercer lugar, gratitud, acción de gracia, dice la Biblia. Y la palabra antigua que se usaba en el griego era la palabra Eucaristía, que literalmente significa acción de gracia. Y cada vez que nos acercamos a Él, no lo hacemos con tristeza, no lo hacemos con temor, sino con alegría, con gratitud, con gozo, porque aunque no merecíamos nosotros, Dios nos ha dado su mejor provisión a su amado Hijo, el pan de vida, el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo entero. Vaya a Juan capítulo 6, versículo 54. Vaya conmigo, Evangelio de Juan 6, 54. Viene Jesucristo y aquí narra un misterio donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Juan 6, 54. ¿Lo tienen? Dice Juan 6, empezando del 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora, cuando Jesucristo viene y dice el que come mi carne, el que bebe mi sangre, no crea que la gente dijo, wow, gloria a Dios, sino que esto causó un escándalo directo, al punto de que aún si ustedes leen la historia, dice que en el primer siglo a los cristianos se les acusaba de canibalismo. Y hay un montón de cosas e interpretaciones, pero causó un escándalo. Y muchos oyentes venían y decían, ¿quién podrá oír tal cosa? O sea, dura cosa esta. ¿Quién podrá oírla? Y un montón dice que lo abandonaron, se escaparon, se fueron y lo dejaron solo. Y Jesucristo, hermanos, no crean de que Jesucristo anduvo suavizando la cosa. Ah, no, no se me vayan. Ah, no, lo que quise decir es, Jesucristo no anduvo suavizando la cosa. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Dijo, ¿acaso queréis iros también? ¿Quieren irse? Como quien dice, ahí está la puerta. ¿Quieren irse? Mi hermano decía hace poco, la verdad duele, hermano. Duele. ¿Quieren irse? Ahí está la puerta. Pero viene Simón Pedro. ¿Y cuáles fueron las palabras famosas de Simón Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de Pedro que llegará a ser el líder de la iglesia primitiva. Entonces, hay tres dimensiones a esto. En primer lugar, hay una dimensión espiritual. Comer de la carne, hay tantas interpretaciones, pero comer de la carne, uno de los significados es asimilarlo a él, asimilarlo. Cuando nosotros comemos pan físico, ¿verdad? Usted va, se toma un café con pan, ese pan llega a formar parte de su cuerpo, parte de sus células, parte de su sangre también, y hasta de nuestra propia energía. De la misma manera, alimentarnos de Jesucristo quiere decir que su vida, su gracia, su palabra, su voluntad entran en lo más profundo de nuestro ser hasta cambiar nuestra identidad, alimentarnos mediante la fe en Jesucristo.
hay una dimensión de alianza. Y aquí hacemos un poco de exégesis histórico. En el mundo antiguo, participar de la carne de un sacrificio era como sellar un pacto con Dios. Por eso cuando Jesucristo usa estas palabras, Él está recordando que ahora nosotros formamos parte de una nueva alianza, de un nuevo pacto, al alimentarnos de Él, de su palabra. Es el sustento que garantiza nuestra salvación. Fuera de Jesucristo, hermano, no hay salvación, no hay esperanza. Y luego vemos la voz en la historia. Algunos aquí han escuchado de los famosos padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron la próxima generación después de los 12, ¿verdad? Entonces los 12 tenían a sus personas que ellos discipulaban y ellos seguían, mantenían la Biblia, la palabra, del depósito de la fe. Y estamos hablando entre los siglos 1 al 4. Entre esos hombres había uno que se llamó Ignacio de Antioquía, más o menos en el año 110. Y este hombre, mire qué tremendo esto, dice que fue llevado él al Coliseo de Roma para ser devorado por las fieras, por los leones. Y mientras él va preso, lo llevan camino a Roma, dice que este hombre escribe una carta. Y en esa carta hace una analogía impresionante de lo que es el grano y el pan. Y si lo quieren buscar, lo pueden anotar, es Carta a los Romanos, Ignacio de Antioquía. Viene él y dice, trigo soy de Dios y por los dientes de las fieras he de ser molido para ser hallado pan limpio delante de Dios. O sea que así como el grano de trigo tuvo que ser partido, tuvo que ser triturado, tuvo que también pasar por el fuego. A veces, queridos hermanos, Dios permite que pasemos por las pruebas, por el fuego, para convertirnos en un testimonio vivo para aquellos que nos rodean. Porque tenemos que sufrir, hermano. La vida del cristiano no es fácil. Jesucristo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dice que tome su cruz, sígame. Cuando Santiago habla en el contexto de pedirle al Señor sabiduría, ¿cuál es el contexto? Está hablando de la prueba, está hablando de la persecución. Va a haber persecución. Los que quieran vivir piadosamente, hermano, persecución. Y siempre ha sido así. Y lo vemos claramente en estos hombres. O hay otro documento también, la Didache, que era un manual de enseñanza, donde ahí también comparaban el pan con la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y eso está, si lo quieren anotar, Didache capítulo 5. El pan nos habla de unidad en Cristo Jesús, para hacer una sola hogaza, porque miles de personas individuales tuvieron que perder su individualidad para ser metidos en el horno y ser hecho un solo cuerpo, un miembro en Cristo Jesús. La Biblia también habla de la levadura. Y cuando mencionamos la levadura, estamos hablando de la influencia. Jesucristo usaba a los fariseos como ejemplo. Influencia. Porque un trozo diminuto de levadura podía por completo cambiar esa masa enorme. Cuando nosotros permitimos que Jesucristo, el pan de vida, entre en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, empieza, hermano, a fermentar de manera tan positiva que todo cambia. Todo cambia, hermano. Yo lo he vivido y cambia. Y el pan no es para exhibirse, el pan es para consumirse. Porque nadie compra un pan para un pan fresco, crujiente, aquello rico, hermano, para ponerlo en una vitrina y simplemente quedarse así admirándolo. De nada sirve, hermano. ¿De qué sirve tener pan ahí y se está muriendo de hambre? ¿De qué sirve? No tiene ningún sentido. Y de la misma manera, el cristianismo no es solo para admirar a Jesucristo. Porque yo he escuchado, just love Jesus, ame a Jesucristo. Y está bien, hay que amarlo. Pero ¿qué significa eso, hermano? Dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Porque esto no se trata solo de quedar admirando a Jesucristo ahí con las manos cruzadas, sino que tiene que haber un cambio, hermanos. Tiene que haber un cambio. Usted ve en todas las cartas de Pablo, ve el olivo silvestre, que el buen árbol da buen fruto, el árbol malo no puede dar buen fruto y viceversa. Y el que no da fruto dice que será cortado y echado al fuego. No que somos salvos por buenas obras, pero la palabra de Dios nos enseña, como decía el hermano, sin santidad nadie verá a Dios. Apocalipsis habla de aquellos que fueron revestidos y lavados por la sangre del Cordero
que son las buenas obras de Jesucristo. La palabra habla de que ser santos porque yo soy santo. Luchar por la santidad. De nada sirve tener el pan sobre la mesa si su vida no cambia, hermanos. Es tiempo de salir de la niñez espiritual, hermanos. Es tiempo ahora. Porque Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesucristo nos enseña a orar, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando usted ve a Jesucristo camino a Emaús con los 2 discípulos, dice que se sienta con ellos en un momento, empieza a partir el pan, y en ese momento dice que los ojos de esos discípulos fueron abiertos, porque él les había mostrado todo, desde los libros de Moisés, los profetas, los salmos, y se reveló a ellos. Usted ve a aquel etíope eunuco que iba camino, leyendo el libro de Isaías, y viene Felipe y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo puedo entenderlo si nadie me enseña? Y entonces empezó a enseñarle, llegaron a un río. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes, dice. Y lo bautizó, porque la palabra hizo efecto en su corazón, en su vida. Y hay una de las joyas más impresionantes teológicas en el Antiguo Testamento, es este personaje Melquisedec, ¿verdad? Cuando usted lee Melquisedec, era el rey de Salem, y Salem llegaría a ser Jerusalén, o sea, el rey de paz. Y dice que el patriarca Abraham, después de venir de una guerra, tras rescatar a su sobrino Lot, este hombre llega y le da pan y vino. Es la primera vez en la Biblia donde vemos el pan y el vino aparecer en el Antiguo Testamento. Y en esto vemos el pan como restauración, porque Abraham venía cansado de la guerra y este hombre, en lugar de juzgarle, viene y le sirve y le da el pan, le da el vino al hombre cansado de sus batallas. Porque dice la palabra, gustad y ved que Jehová es bueno. Porque dichoso el hombre que confía en Jehová. Y también vemos un anticipo profético. Lo que este hombre usó como un gesto de hospitalidad, viene Jesucristo y lo eleva a un pacto eterno y nos sella con su Santo Espíritu. Y vemos el sacerdocio eterno de Dios. Hebreos 7 menciona el sacerdocio eterno, que dice que este sacerdote que es Jesucristo viene del sacerdocio según la línea de Melquisedec, un rey que no tiene principio ni fin, Jesucristo. Hermoso, hermanos, miren qué hermoso es el diseño de Dios. Y hay una conexión, para ir cerrando aquí, entre Génesis, la cruz y eclesiología, que es el estudio de la Biblia. Ustedes han escuchado del misterio, el misterio revelado. Bueno, hay muchos misterios en la Biblia, pero hay uno específico que es el misterio revelado. Pablo viene en Efesios capítulo 5, busque el capítulo 5, versículo 23. Y en lo que usted lo busca, viene Pablo y empieza hablando del matrimonio. Entonces dice que la mujer debe amar a su marido, el marido debe amar a su mujer hasta el punto de que dará su vida por ella, así como Jesucristo se entregó por su iglesia. ¿Y qué dice el versículo 23? Efesios 5, 23. Dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un misterio en la Biblia no es necesariamente algo que no se pueda saber, sino que es algo que ha sido oculto por siglos y ha sido revelado eventualmente, dice la Biblia. Entonces este misterio es la iglesia. Y Pablo más adelante la describe como columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Señor. Y este diseño lo vemos desde el principio con Adán. ¿De dónde sale Eva? Del costado de Adán. Esto lo vemos en Génesis capítulo 2. Ella no nace del polvo de la tierra, sino del costado del Adán, y dice que cayó en un sueño profundo y nace la mujer. Pero más adelante vemos que Jesucristo, al ser crucificado en aquel madero, entra en un sueño profundo que es la muerte, y dice en Juan, creo que 19, que un soldado romano ve y le pone ¿cómo le llaman? Una lanza, en su costado, y dice que sale agua y sangre, y por ese costado viene y nace la iglesia, la amada esposa del Cordero de Dios, que ahora es columna y baluarte de su verdad.
Una conexión impresionante, hermanos, impresionante. Y con el último versículo aquí, la iglesia es comparada con el pan también, porque Pablo, cuando habla de la cena, usa la analogía del cuerpo y el pan. Último versículo, vaya 1 Corintios 10, versículo 17. 1 Corintios 10, 17. ¿Qué dice? Dice, siendo uno solo, el pan, nosotros con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Muchos granos, hermanos, forman parte de un solo cuerpo, un solo pan. Esos granos tenían que ser triturados en el molino para poder ser juntados por el fuego en el horno, porque el que se niega a ser molido no toma parte en ese cuerpo, el que se niega. Y nosotros somos esos granos, venimos de diferentes trasfondos, diferentes luchas, diferentes iglesias, diferentes países, pero en su Espíritu Santo nos ha conformado y nos ha hecho un solo cuerpo por su amor. Así que el pan de vida que nació en Belén es el mismo pan de vida que alimentó a Elías, y es el mismo pan de vida del cual nació la iglesia de su costado, y ese pan de vida hoy ha venido para darte vida, una vida que no se termina. Así que hemos hecho un viaje, hermanos, tremendo desde la antigüedad, y entonces la pregunta no es si el Señor puede proveer, la pregunta es, hoy, en este día, ¿te vas a acercar, comer de ese pan? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Cuente el costo. Porque la Biblia habla de edificar una torre, pero no la va a terminar si no primero se pone a analizar el costo. La Biblia habla de contender por la fe, ¿verdad? Les decía anteriormente de que el cristianismo no es fácil. En el libro de Judas dice que nosotros hemos de contender por la fe. Y cuando estudia la palabra contender, de ahí obtenemos la palabra agonizar. O sea que esto va a ser un trabajo agonizante, hermano. Agonizante, nos va a costar. Y la Biblia nos habla de estar velando, de tener mucho cuidado, de velar por las falsas enseñanzas, las doctrinas, por la maldad del mundo. Pero por eso mismo Dios nos ha mandado para hacer luz en medio de un mundo oscuro y ser la sal de la tierra, hermano. Así que, así como decía Ignacio de Antioquía en los albores de la iglesia, a veces el trigo tiene que pasar por el fuego de la prueba. Tal vez hoy te sientas molido por las circunstancias, por los problemas de la vida. Hay un versículo que dice que pasaremos por el fuego, pero no nos quemaremos. Pasaremos por la agua, pero no seremos ahogados. Así que quiero decirle, su historia, querido hermano, no termina en la cueva. El proveedor está aquí hoy, Jesucristo, el Rey de Reyes. Y Él no te pide que seas perfecto, porque ¿cómo podemos nosotros lograr tal perfección con nuestras propias fuerzas? Somos santificados y mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando día a día para aquel día que estaremos delante de Él y seremos juzgados en el tribunal, pero en ese día el Señor vendrá y dirá, buen siervo, ven, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que bendito sea el Señor. ¿Por qué no se pone de pie hoy? Antes de participar de la cena, oremos, demos gracias a Dios por este momento y sea agradecido con Él en esta mañana. Levante sus manos, cierre sus ojos y dígale, Señor Jesús, hoy te damos gracias porque tú eres nuestra provisión total. Gracias porque eres el pan de vida que descendió del cielo para saciar nuestra mayor necesidad. Hoy te pedimos perdón por las veces que hemos intentado, Padre, llenar nuestras vidas con las cosas de este mundo, Señor, olvidando que solamente tú puedes saciarnos, Señor Jesús. Oramos especialmente por cada hermano, por cada hermana que hoy se siente en una cueva de desánimo, de cansancio, de enfermedad, Señor. Toca su vida hoy, Señor, que tu Espíritu Santo les ministre y les diga, levántate, come, que largo camino te resta, Señor. Que al salir de este lugar podamos salir fortalecidos por tu palabra, unidos como un cuerpo de amor, con la absoluta certeza que Dios de Belén, Jesucristo, nacido en Belén, el Dios del desierto, el Dios de la cueva, proveerá para cada una de nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, Señor. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, y bendícenos que vamos a participar de tu cena hoy
en esta mañana. Muchísimas gracias, Padre. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. ¿Cuántos recibimos la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Así que estamos aquí contentos comiendo de nuestro Señor Jesucristo, que es obedecerle como escuchamos, ¿verdad? Y caminar en ese pacto. Bueno, mis amados, voy a leerles algo antes de hacer la cena del Señor y son versos que ustedes los conocen, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4, verso 7. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué lindo, ¿verdad? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y termino leyéndoles el 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, y escuche esto, en propiciación por nuestros pecados. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Bueno, ya aquí tengo a los hermanos que me van a ayudar. Vamos a orar por los elementos, ¿verdad? Y acuérdese que Dios es amor. Nosotros debemos de sacar de nuestro corazón cualquier cosa que impida esa buena relación entre nosotros. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, porque nos das la oportunidad y recordar tu amor, tu bendita palabra, que nos amas de una manera que nosotros nunca la vamos a poder hacer. Que esto sea, Padre Santo, el momento en que tus hijos, tu pueblo, meditemos y recapacitemos y pensemos, Padre, que debemos de amarnos como tú nos amas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Como siempre pedimos, los hermanos que somos miembros, como manda la palabra de Dios y hemos sido bautizados y estamos en esa plena comunión, usted participe, ¿verdad? Le damos la oportunidad, Dios le da la oportunidad que usted participe. En lo que usted está recibiendo los elementos, vamos a cantar al Señor, vamos a adorar al Señor. Así que cantemos al Señor. Amén. Gracias, Padre. Te adoramos, mi Dios. En la cruz.
labios al hablar, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Hablen solo de tu amor. A ver conmigo, lávame en tu sangre, dígale aleluya. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, Señor. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Por la eternidad. Qué linda oración cantada al Señor. Esa es una linda oración. Que Dios escuche ese canto que hemos cantado y que realmente lo vivamos. Padre, gracias una vez más por estar con nosotros. Pudiera usted voltear a ver a su hermano y decirle: hermano, te amo en Jesús, dígale. Y si en algo yo te he fallado, por favor, perdóname. Yo quiero amarte como Dios me manda que lo haga. Cualquier falta, el esposo con la esposa, los hijos con los padres, perdonémonos, como dice su palabra, y participemos como Dios nos manda. Si hay algo que Dios está interesado, es que nosotros nos llevemos bien, que luchemos por moderar, controlar ese carácter y vivir ese ejemplo como Él nos dio, amarnos como Él nos ama. Padre, gracias una vez más. La palabra de Dios nos enseña que cada vez que participamos debemos de discernir el cuerpo del Señor y no participar indignamente. Debemos de examinarnos a nosotros mismos, porque dice su palabra que si no lo hacemos, comemos juicio y bebemos para nosotros. Por lo tanto, somos y seremos culpables de no discernir el cuerpo del Señor. Que Dios nos ayude y que lo hagamos sabiamente. Padre, en el nombre de Jesús, como pastor, oro por tu iglesia, mi Dios. Intercedo por ellos. Te pido que cualquier falta, mi Dios, que hayamos cometido o que ellos hayan cometido, que perdones, mi Dios, que nos perdones, Padre. Oro por tus hijos, Padre, como tu palabra nos manda, que discernamos, que entendamos lo que esto significa, Padre. Gracias por perdonar a tus hijos una vez más y gracias por perdonarnos a todos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que mientras comían, nuestro Señor Jesucristo tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, y escuche lo que dice la palabra de Dios, y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Participemos del pan en memoria del Señor. Gracias, Padre. Gracias. Nunca podremos pagarte tu gran amor por nosotros, mi Dios. Que siendo tus enemigos, nos amaste y diste tu vida por nosotros. Gracias una vez más. La palabra de Dios nos dice después que levantó la copa el Señor y dijo estas palabras: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Y escuchen, para remisión de los pecados. Participemos de la copa, que es para remisión de nuestros pecados. Gracias, Padre. La palabra de Dios nos dice que cada vez que nosotros participamos, cuando comemos este pan y bebemos esta copa, escucha lo que dice la palabra de Dios: la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Grande es nuestro Dios. Cierre sus ojos y déjeme hacer la última oración. Y en esta oración nos despedimos y sigamos orando unos por otros, especialmente por mis hermanos que están pasando esas tremendas pruebas. Acuérdese
que un día le puede tocar a usted. Y ore con todo su corazón. Padre, una vez más, te damos gracias por tu bendita palabra que hemos oído. Te damos gracias por las alabanzas, por todo lo que tú nos has permitido hacer este día. Por la vida de mi hermano Joel, la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Padre, una vez más, que te acuerdes de mi hermana Cristi, Señor. De mi hermana Joana, mi hermana Ruth. Y de las otras necesidades, Padre, de tus hijos. Ayúdanos, mi Dios. Que podamos nosotros descansar en ti, Padre. Confiar, como dice tu palabra, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre, yo no conozco todas las necesidades de tus hijos, pero tú las conoces, Padre. Yo solamente te pido con mis hermanos que nos ayudes a todos, Padre. Que salgamos de este lugar fortalecidos, contentos, con esa fe en alto, sabiendo que las pruebas son temporales y que un día pasarán, mi Dios. Y que nosotros miraremos tu mano obrar en nuestras vidas, Padre. Yo bendigo a tus hijos, Padre, y los despido en paz, con ese amor y esa alegría que solo tú sabes dar, Padre. Gracias una vez más, en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Póngase la mano en el corazón y con fe repita conmigo, creyendo la palabra de Dios. Diga conmigo, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué lindo, hermano. Un abrazo en el Señor, un ósculo santo. Queremos decirle que se acuerde de lo que le anuncié de las membresías. Actualice sus datos. Si quiere ser miembro de nosotros, llene esa hojita y así usted podrá estar con nosotros ese día de las elecciones, porque necesitamos, por favor, eso, sí.